Seguramente todos hemos tenido trabajos temporales, trabajos que nadie quiere hacer, pero por cosas de la vida, aún tenemos que aceptarlos. Yo también. Solía trabajar como guardia de seguridad en tiendas de conveniencia, gasolineras, lugares donde uno simplemente se sienta y a veces camina para revisar, pero ese trabajo era demasiado aburrido. Y luego, por casualidad, encontré un nuevo trabajo, guardia de seguridad nocturna en un gran centro comercial. El horario era de 23 a 6, lo cual sonaba extraño y agotador, pero ¿quién no querría probarlo? El salario era extremadamente atractivo comparado con lo que estaba acostumbrado. Pensé, quizás esta sea una oportunidad para escapar de mi aburrido trabajo actual. Solicité el puesto y, sorprendentemente, al día siguiente recibí una llamada del gerente. Me pidió que fuera a una reunión. Así que fui corriendo, preguntándome si tendría la suerte de conseguir el trabajo. Cuando llegué, lo conocí, el gerente del centro comercial. No hizo muchas preguntas, solo me dijo apresuradamente, ¿puedes empezar esta noche? No hubo ningún trámite complicado. Ni verificación de antecedentes, ni contrato. Con solo una pregunta me contrataron. Asentí, sin atreverme a hacer más preguntas. Simplemente quería este trabajo, aunque sentía que algo no iba bien. Fui a casa, intenté ducharme, cambiarme de ropa y dormir un poco antes de mi primer turno. Pero, por alguna razón, no podía dormir. La extraña sensación del nuevo trabajo me atormentaba. ¿De verdad podría hacerlo? ¿Era normal lo que me esperaba o me esperaba algo extraño? Por la noche, fui al centro comercial. Era un centro comercial enorme, que durante el día estaba iluminado y lleno de gente, pero a esa hora, todo era diferente. Las calles estaban tranquilas, ni un alma a la vista. Aparqué el coche en el aparcamiento, que normalmente estaba lleno, pero ahora solo había coches solitarios bajo la tenue luz. Solo se oía el sonido de mis pasos, y sentí que el mundo entero estaba en silencio, durmiendo. Una sensación de frío me envolvió, haciéndome preguntarme: ¿sería aquí donde tendría que trabajar toda la noche? Solo entonces me di cuenta. Había algo inusual en este lugar. Pero aún así entré. Mis pies atravesaron las oscuras puertas del centro comercial. Todo estaba tan silencioso que era inimaginable. Mis pasos resonaban por los vastos pasillos vacíos, como si no hubiera nadie, solo silencio. La sensación en ese momento fue realmente extraña. Algo vago, sombrío, que me dejó sin aliento. El gerente, el señor Ensley, ya estaba en la puerta, dándome la bienvenida. No dijo mucho, solo me condujo a la pequeña sala de seguridad y rápidamente me dio algunas reglas, que no parecían nada especial, pero luego dijo algo que no pude olvidar. Recuerda revisar las cámaras cada 15 o 30 minutos y sobre todo, presta atención a las escaleras mecánicas y al parque infantil. Allí pueden pasar cosas raras. Añadió algo que me hizo pensar, esas cosas no son broma. No me atreví a hacer más preguntas, solo asentí. Me entregó un papel y me dijo que empezara a trabajar. Me senté frente a la cámara, rodeado de un silencio inquietante. Todo estaba en silencio, como esperando que algo sucediera. Miré las tiendas oscuras, las escaleras mecánicas y el parque de atracciones abandonado. Me pregunté, ¿estaba realmente entrando en un trabajo normal o me esperaba algo en este lugar? La voz era baja, suave, pero un poco preocupada, como si estuviera inmerso en una historia inquietante. Cuando me instalé en la sala de seguridad, rodeado de una densa oscuridad, comencé a revisar las cámaras según las instrucciones. Todo parecía sencillo, pero algo andaba mal. Las tenues luces de neón, los largos pasillos oscuros, las tiendas silenciosas. Empecé a sentir que había entrado en un espacio diferente. No en un centro comercial normal. Y entonces conocí al señor Ensley, el gerente. Me dio algunas reglas básicas: revisar las cámaras cada 15 o 30 minutos, patrullar las tiendas para asegurarme de que no hubiera nada inusual y, sobre todo, prestar atención a los maniquíes. Lo miré, intentando comprender lo que decía, pero entonces hizo una pausa, como si reflexionara sobre algo, y continuó: recuerde, nunca mire directamente a los maniquíes después de medianoche. Si se mueven, debe abandonar el lugar inmediatamente. Fue entonces cuando sentí un escalofrío en la voz del señor Ensley.
sus palabras no sonaban como una advertencia normal, sino más bien como una amenaza seria. En ese momento, pensé, esto es solo una historia de miedo por diversión, no puede ser. Pero ni siquiera yo, que no me dejaba engañar fácilmente, pude escapar de esa vaga sensación de miedo. Antes de que pudiera recuperarme de la advertencia del señor Ensley, oí un ruido detrás de mí. Me giré, y entonces, me sobresalté. Un hombre estaba allí, con un rostro amable pero espeluznante. Vestía un uniforme de limpieza, sostenía una escoba, y había algo inusual en sus ojos. Sonrió, pero no tan cálido como esperaba. ¿Es usted nuevo?, preguntó con voz suave, pero llena de significado. Sí, acabo de empezar hoy, respondí, intentando que no se notara la tensión en mi voz. Y entonces me entregó un papel. ¿Una lista?, dijo en voz baja. Vas a necesitar esto. Es una lista de reglas, pero no las que te dio el señor Ensley. Esta es la mía, y si quieres sobrevivir a la noche, tienes que seguirla. Al principio, pensé que bromeaba. Pero cuando abrí el papel, no pude evitar sentir algo muy extraño. Esas reglas no se parecían a ninguna regla de seguridad que hubiera conocido. La primera regla: revisa las cámaras cada 15 o 30 minutos, pero no te quedes mirando la pantalla demasiado tiempo. Era extraño, pero pensé que era una regla normal, nada especial. La segunda regla: nunca mires directamente a los maniquíes después de medianoche. Si se mueven, abandona el lugar inmediatamente. Esto parecía una broma, pero empecé a sentir frío. Regla número 3: si oyes risas de niños en el parque infantil, vete inmediatamente. Seguí leyendo. Si miras el reloj y ves que es anterior a la última vez que lo revisaste, regresa inmediatamente a la sala de seguridad. Estas reglas me inquietaron. Y entonces levanté la vista y vi que la mirada del conserje ya no era tan alegre como antes, sino seria y llena de preocupación. Dejó de reír. ¿Lo entenderás? Si no la sigues, serás como el vigilante nocturno, se rindió después de la primera noche. Intenté reír, pero mi ansiedad aumentaba. Había sido guardia de seguridad en muchos lugares, pero nunca había oído hablar de reglas tan extrañas. Todo empezó a parecerme vago y confuso. ¿Eran realmente importantes estas reglas? ¿O solo eran una broma rara de un hombre extraño? Pero entonces me di cuenta de que lo que estaba oyendo no era una broma. Eran reglas que tenía que seguir para sobrevivir la noche, y si no lo hacía, nunca sabría qué me esperaba realmente. Mi primera noche aquí empezó con esas reglas extrañas. Y sentí que algo me esperaba, algo que no podía entender. La noche había pasado y comencé mi patrullaje según las instrucciones. Pero al entrar en la primera zona del centro comercial, sentí algo extraño. No era solo la oscuridad ni el silencio de la noche, sino la sensación de que algo me observaba, una presencia inexplicable. Al principio, todo parecía normal. Pasé por delante de tiendas, puestos abandonados con letreros oscuros. El aire era frío y solo oía el eco de mis pasos en el vacío. Pero entonces empecé a oír sonidos extraños. Sonidos que no tenían ninguna razón lógica. Un sonido metálico resonó a lo lejos, parecía que algo se movía suavemente, pero no pude localizarlo. Seguí caminando, sin atreverme a detenerme. Al llegar a una tienda, me detuve al ver una silueta parpadeando en la esquina oscura. Pero al iluminar, solo había maniquíes inmóviles, fríos, inmóviles. Pero entonces, volví a mirar. Uno de los maniquíes de la tienda se había movido. No un cambio pequeño, sino un movimiento claro, sus piernas se habían movido hacia adelante. Todo mi cuerpo se paralizó por un instante. Intenté mirar hacia atrás, pero al girarme, el maniquí estaba quieto, como si no se hubiera movido. Respiré hondo, intentando deshacerme del miedo que me invadía. Es solo una broma, pensé. Pero en cuanto me giré, sentí algo que me seguía por detrás. Mis pies no podían moverse más rápido, el corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Mis pasos resonaron, pero entonces oí otro sonido. Una risa. No la de un adulto, sino la de un niño. Y venía del parque infantil, por donde acababa de pasar. No podía ser nadie, pensé. Este centro comercial llevaba mucho tiempo desierto.
Pero esa risa era claramente real. Me di la vuelta y caminé rápidamente hacia el parque infantil. Pero cuando llegué, todo seguía en silencio. Las sillas de plástico, las viejas máquinas recreativas, todo parecía haber estado abandonado durante mucho tiempo. Nadie. Pero esa risa aún resonaba en mi cabeza como una obsesión incontenible. ¿Cómo podía haber risas aquí? ¿Quién podría estar aquí a estas horas? No me atreví a pensar más, solo quería salir de allí cuanto antes. Cuando regresé a la sala de seguridad, sentí como si estuviera caminando en una pesadilla. Todo a mi alrededor había cambiado. Y fue entonces cuando recordé las advertencias del conserje. Las extrañas reglas que me dio: si oyes la risa de un niño, sal de inmediato. Y no lo hice. Esas reglas no eran solo bromas. Tenían sus razones. Y yo había roto demasiadas reglas. No las seguí. ¿Podría sobrevivir esta noche? Esos maniquíes no son solo muñecos. Pueden moverse. Pueden seguirme. Y sé que apenas estoy empezando a enfrentar la aterradora verdad que me espera esta noche. Si no sigo estas extrañas reglas, nunca sabré qué está pasando realmente aquí. Esta noche es solo el principio. Y no sé si podré sobrevivir a estas pruebas. Este centro comercial no es lo que imaginaba. Y no sé si podré salir de aquí sana y salva. El tiempo transcurría en la silenciosa sala de seguridad, pero mi mente no lograba calmarse. Tras las extrañas reglas, las risas y los maniquíes en movimiento, no pude evitar sentir que había entrado en un mundo inexplicable. Lo que presencié ya no era una coincidencia, sino algo verdaderamente aterrador. Y entonces, sucedió. Todo cambió. En plena noche, me senté frente a la pantalla de mi ordenador, con la mirada fija en las cámaras de seguridad. Sentí como si algo me estuviera observando. Y entonces, lo vi. En la pantalla, la silueta de una mujer se movía por los oscuros pasillos. Lentamente, sin sonido, solo una silueta borrosa, como si no perteneciera a este mundo. Llevaba un vestido largo, el pelo suelto y el rostro borroso. Pero lo que me puso los pelos de punta no fue su apariencia, sino su forma de moverse. No caminaba, sino que parecía deslizarse por el suelo, sin tocarlo en absoluto. Miré la pantalla, sin poder creer lo que veía. Me di la vuelta, volví a mirar, pero la silueta seguía allí, sin desaparecer. No podía respirar, no podía moverme. Esta sensación era diferente a todo lo que había experimentado. Pero después de mirar a la cámara por tercera vez, me di cuenta de algo innegable: ella caminaba hacia mí. Paso a paso, paso a paso. Me impuse una regla que no podía olvidar: si alguien se acerca a ti desde la cámara, no te detengas, no te des la vuelta. Sigue caminando y no lo mires directamente. Pero no pude hacerlo. El miedo dentro de mí era insoportable. Me puse de pie, caminé rápidamente hacia la puerta, pero entonces oí un ruido. Una respiración constante, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nadie. Solo había silencio. Y, sin embargo, no podía entender que me seguía. Solo sabía que tenía que hacer algo para sobrevivir a esta noche. Empecé a darme cuenta de que lo que estaba pasando no era una broma. Los maniquíes en movimiento, las figuras extrañas, las risas, todo era real. Y las reglas que me había dado el conserje no eran para asustarme. Eran reglas de supervivencia. Y yo ya no podía quedarme de brazos cruzados. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, parecía una lucha a vida o muerte. Fue entonces cuando volví a ver la sombra del viejo conserje, el que me había advertido. Estaba allí de pie, como si me hubiera estado esperando todo el tiempo. El conserje estaba allí, donde hacía mucho tiempo que no lo veía, en la oscuridad. Me miró sin decir palabra. Solo sus ojos, llenos de oscuridad y miedo. Entonces dijo, con voz fría: no puedes escapar de este lugar a menos que sigas las reglas. Pero si quieres sobrevivir, debes entender que todo te está observando. Esas palabras fueron una última advertencia. Dijo que nada en este centro comercial, los maniquíes, las sombras, era algo que no podíamos comprender. Eran entidades, de las que había que alejarse si quería sobrevivir a la noche. Me quedé allí, mirándolo, sin decir palabra.
No sabía qué hacer. Podía seguir trabajando como guardia de seguridad, intentando seguir esas extrañas reglas, o podía irme, pero si lo hacía, ¿sobreviviría? La lucha a muerte no se trata solo de vida o muerte. Se trata de la supervivencia de la mente. Y he empezado a darme cuenta de que ya no soy solo un trabajador. Soy un testigo. Un testigo de un mundo que nunca pensé que pudiera existir. Pero esta noche, esto no termina aquí. Apenas empieza. Y yo, debo prepararme para enfrentarme a algo que no puedo prever. Esto ya no es un trabajo de seguridad. Es una lucha a muerte. La larga noche finalmente llegó a su fin, pero para mí, fue un final incompleto. Un final que jamás imaginé. Lo que experimenté, fue solo una pesadilla o una terrible verdad que no podía negar. Cosas extrañas, reglas extrañas, conserjes confusos y criaturas inexplicables. Todo esto persistía en mi mente, sin poder disiparse. Y entonces, en el último momento de la noche, me enfrenté a la innegable verdad. Cuando finalmente regresé a la sala de seguridad, vi al señor Ensley, el gerente del centro comercial, esperándome. Me miró sin preocupación en sus ojos, solo con una expresión inusualmente tranquila. Parecía que sabía todo lo que había sucedido esa noche. Y entonces, habló, como si los secretos hubieran salido a la luz. ¿Te preguntas qué pasó?, preguntó con voz tranquila y directa. Guardé silencio, incapaz de decir nada. Solo había una gran pregunta en mi mente: ¿por qué me enfrento a todo esto? Aquí no hay conserjes de noche, continuó el señor Ensley, con sus palabras impactantes. Lo que viste, lo que pasaste, todo fue parte de un juego. Una prueba que creamos para evaluar a los nuevos reclutas. Solo formaste parte de una serie de pruebas. Las palabras del señor Ensley fueron como un golpe en la cabeza. Todo estaba claro, pero era como una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Cómo era posible? Me había enfrentado a criaturas extrañas, reglas peligrosas, fantasmas en la oscuridad. Y ahora sé que todo era solo un juego. No me lo explicó todo. Dijo que este centro comercial, lo que yo había vivido, era solo parte de los desafíos que su empresa había creado para los nuevos guardias de seguridad. Un juego para ver si eran lo suficientemente valientes, lo suficientemente sobrios para superar su miedo, para ver qué harían ante lo inexplicable. Sentí que se habían aprovechado de mí. Todo el miedo, todo lo que había experimentado, no era real. No era una advertencia, ni una entidad sobrenatural, sino una broma terrible que me habían preparado. Pero en ese momento, supe que no podía volver atrás, que no podía volver a este trabajo. Puedes irte si quieres, dijo el señor Ensley, como si el asunto estuviera zanjado. Pero no quería quedarme. No porque tuviera miedo, sino porque ya no podía soportar esta mentira. No soportaba otra noche en este lugar. Este centro comercial no era donde quería trabajar. No era un trabajo. Era un juego de supervivencia. Me levanté, agarré mi abrigo y las llaves y salí. Este centro comercial no era solo un lugar para trabajar. Era parte de una pesadilla que jamás olvidaría. Así que renuncié. Pero aunque me fui, no pude escapar de lo sucedido. Lo que había visto, lo que había experimentado, todavía me atormentaba. ¿Era realmente libre, o simplemente había salido por una puerta, pero me había metido en otra pesadilla, una que no podía comprender? ¿Y alguien seguirá mis pasos, cayendo en esta trampa, o alguien pasará alguna vez por lo mismo que yo? Mi historia no es el final, es solo el principio.